Buenas noches, vamos con una imagen que trae una cierta esperanza 4 semanas después de la desgracia. Hoy se dio un regreso voluntario, pero un regreso a clases en Acapulco y Coyuca de Benítez. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Guerrero, el regreso se concretó en 106 escuelas. Son pocas, sí, menos de 10% del total de escuelas de Acapulco y Coyuca. La asistencia fue baja, pero como sea, hoy, 4 semanas después de Otis, hubo clases en algunas escuelas y como sea, ahí están las imágenes que lo registran. Hasta hoy el paso del huracán Otis ha dejado 49 personas muertas y 31 todavía no localizadas. El presidente López Obrador anunció que mañana estará en Acapulco, va a tener reunión de gabinete para ver cómo van los trabajos. Será la 6ª vez que esté allá en Acapulco y lo que no había hecho lo hará el jueves. El jueves va a dar la conferencia mañanera desde Acapulco. Por cierto, hablando del presidente López Obrador, hoy dio su opinión sobre el triunfo de Javier Milei en Argentina. Dijo que los argentinos se metieron un autogol. Respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina. Respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer. El pueblo de México está muy consciente. Se metió un autogol el pueblo argentino, pues eso dice el presidente López Obrador. En cambio, Donald Trump, eufórico y pronosticando un futuro brillante para Argentina después del triunfo de Milei. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. The whole world was watching, and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. Bueno, el presidente Donald Trump, el presidente López Obrador, dos visiones sobre lo que pasó en Argentina. Vamos a regresar a ese tema en un momento. Y en esas cosas que cuesta mucho trabajo entender, anoche se informó la autoridad de Morelos que hubo hechos de violencia que dejaron 9 personas muertas, hechos ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada de ayer. Pese a la confirmación de esos 9 muertos, el reporte diario de homicidios de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal solo registró 3. Son cifras preliminares, pero ¿por qué no se registraron los 9? Hoy conocimos más detalles de lo que ocurrió ayer en Cuernavaca. El enfrentamiento entre policías municipales de Cuernavaca, Morelos, y un grupo delictivo inició con la agresión de un grupo de sicarios a integrantes de otra organización delictiva antagónica, y no con la agresión de unos hombres armados a civiles que bebían en la vía pública, como se había reportado inicialmente. De acuerdo con fuentes de seguridad de Morelos, fueron al menos 40 minutos en los que sus policías combatieron a un grupo criminal sin que llegara a tiempo el apoyo de las fuerzas de seguridad estatales y federales. El detonante de la confrontación empezó a las 11:20 de la noche del domingo, cuando, según testigos, los tripulantes de una gran Cherokee roja dispararon contra un hombre de 57 años que iba entrando a su casa en la privada Amapola de la colonia Altavista. Aproximadamente 30 minutos después, a las 11:51, por radio los policías municipales reportaron disparos en distintas calles del oriente de la ciudad. De acuerdo con fuentes de seguridad estatales, los sicarios agresores mataron a su segundo rival y el que era su objetivo principal logró escapar, pero lo persiguieron.
Los policías municipales se toparon con la persecución. Al acercarse 3 patrullas a la altura del parque de béisbol en la colonia Carolina, reportaron que sujetos armados a bordo de 3 vehículos, una camioneta Jeep Grand Cherokee roja, una Nissan negra y una motocicleta, les dispararon, por lo que repelieron la agresión e iniciaron su persecución. En este primer enfrentamiento, 4 policías resultaron heridos. No traían chalecos antibalas. Fueron trasladados al hospital en una patrulla, pero 2 murieron. Los policías reportaron la localización de una de las camionetas agresoras, la Jeep Grand Cherokee roja con 5 armas. Los demás sicarios huyeron a bordo de una camioneta Nissan negra. La persecución y confrontación continuó por varias calles de Cuernavaca, hasta llegar a la avenida Emiliano Zapata, una de las principales de Cuernavaca, Morelos. Ahí, 5 sicarios fueron abatidos por los policías. El Ayuntamiento de Cuernavaca y la Secretaría de Seguridad Municipal hicieron un homenaje de cuerpo presente en memoria de los policías preventivos asesinados. Son los agentes Francisco Calderón y Juan Carlos Salgado. Todavía hay 2 policías hospitalizados. A los 2 agentes se les rindieron guardias de honor, se les hizo un último pase de lista. De las otras 7 personas fallecidas, 4 han sido identificadas, pero en las cifras oficiales solo murieron ayer 3 personas en todo Morelos. Y vamos a ver esto. Hoy ocurrió una nueva agresión contra policías, una más. En este caso son policías municipales de Puebla, afuera del Palacio del Ayuntamiento de la ciudad capital. Había una protesta porque, según quienes protestaban, el gobierno municipal clausuró locales de venta de alcohol, locales que eran clandestinos. Los manifestantes llevaron un tractor para tirar la puerta del ayuntamiento. Los policías lo impidieron. Y así se golpea a policías en México. Así se les golpeó hoy en Puebla. Bueno, fue detenida una persona, por cierto, edil auxiliar de la Resurrección, un señor de nombre Adolfo Reyes, era quien encabezaba la manifestación. En respuesta, los pobladores retuvieron por casi 8 horas a un funcionario de la Secretaría de Gobierno Municipal. ¿Qué es esto? ¿Qué país es este? ¿En qué otro país del mundo se agrede hacia la autoridad? Se ha hablado mucho en los últimos días sobre la ratificación o no de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ratificación para que siga en el cargo otros 4 años. Los argumentos a favor o en contra son esencialmente políticos. ¿Por qué nadie, por ejemplo, para la ratificación está hablando de el estado en el que se encuentran los ministerios públicos? Nadie está hablando, por ejemplo, del rezago de casos por resolver. A principio del año pasado, la fiscal Ernestina Godoy calculaba el rezago en 500,000 expedientes, 500,000 de expedientes. ¿Cuál será la situación, la cifra real de rezagos casi 2 años después? ¿Cuál será después de ver estas imágenes? La obra mural Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores, vive a una docena de cuadras de las paredes de la Suprema Corte de Justicia, en que Rafael Cauduro alzara el pincel y advirtiera por sus posibles pecados a todo aquel que se atreviera a ostentar la justicia, y es por eso que su obra vive, pero atrozmente, en el búnker, la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cauduro nombró
procesos viciados al círculo del infierno al que llegan las vidas a consumirse por obra del mal propio, pero la gran mayoría ajeno, y quedan convertidas, se dice que algunas por la eternidad, en legajos que al paso de los años ya nadie siquiera sellará. El año pasado, casi la mitad de quienes viven en la capital mexicana fueron víctimas de un delito. El INEGI midió esto mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, aparecida su última edición en septiembre de este año. Las tasas más altas, por 100,000 habitantes, fueron Ciudad de México con 46,032, Estado de México con 36,583 y Querétaro con 35,823. Apunta el INEGI y precisa que al final solo el 7.4% de los crímenes cometidos en la CDMX es investigado. Los chilangos no van al búnker porque no confían en su fiscalía, porque suponen que ahí se les tratará mal o anticipan que no tienen ningún caso a denunciar. Es mejor padecer un crimen que sufrir el infierno. ¿Qué justicia existe en trabajar en esta justicia descompuesta, raída? ¿Qué atención desvencijada se puede obtener cuando aquí es que se espera luego de 7 años de espera por una diligencia? ¿Qué consuelo aguarda en este sillerío volcado para quien lo ha perdido todo? ¿O qué dignidad se ofrece en esta justicia fuera de servicio para quien lleva a su niña rota por una violación? Las víctimas en esta fiscalía, en donde, como lamentó Cauduro, en responsabilidad de crimen mayor, son convertidas en papel y olvido. Alguien está hablando de esto. La fiscal Ernestina Godoy compareció de manera virtual ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Los diputados de Morena y aliados la respaldan. La acusación la acusa de estar más preocupada en abrir carpetas de investigación contra adversarios. En fin, lo mismo que llevamos escuchando 2, 3 semanas. Esto dijo Ernestina Godoy. Me parece que son calumnia. Y esto sí me parece que no podemos dejarlo pasar, ¿sí? Reproducen falacias. No hay perseguidos políticos en razón de sus ideas, sus opiniones. Nosotros no fabricamos delitos. Quienes representan al pueblo no han podido lograr un consenso, porque una pequeña minoría ha dejado de lado la opinión ciudadana. Esta pequeña minoría solo se mira a sí misma y a sus intereses. Y así seguirá esta discusión. La Comisión de Administración del Congreso de la Ciudad de México se ha declarado en sesión permanente. Van a elaborar el dictamen para confirmar o no la ratificación. Deben primero votarlo ellos y bueno, quizá en los próximos días lo lleven al Pleno y quizá con el voto de algunos priistas pueda ser ratificada. 4 años más en la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Claudia Sheinbaum tuvo 3 eventos hoy en Ángel Cavada, en Santiago Tuxtla y en Medellín de Bravo, Veracruz. Dijo que no hay regreso al pasado y que el único futuro de México es el camino de la Cuarta Transformación. Está llegando inversión extranjera como nunca había llegado. 30,000 millones de dólares el primer semestre. Y al mismo tiempo hay estabilidad económica, estabilidad política en el país. Ese es el modelo de la Cuarta Transformación. Y por eso decimos que nosotros en la Cuarta Transformación somos los únicos que podemos garantizar estabilidad económica y estabilidad política en nuestro país. Ningún otro proyecto. Samuel García estuvo en avenidas de Saltillo, pegó calcomanías en los autos, se tomó fotos. Más temprano participó en un foro sobre manejo de agua y dijo esto. México
está hoy en su mejor momento. Hoy les digo en serio, se han alineado los planetas para México. No había yo visto ni leído una oportunidad económica tan importante para este país como la que hoy tienen, como para dejar que se nos vaya de las manos por falta de planeación hídrica. Coincidencia hoy en el mensaje de Claudia Sheinbaum y Samuel García, aunque el presidente de Morena, Mario Delgado, le puso un duro llegue a Samuel García. Dijo que aunque se presenta como joven, es un político lleno de mañas. Xóchitl Gálvez estuvo en Delicias, en Chihuahua, tuvo una reunión con agricultores. Antes del evento, los reporteros le preguntaron sobre la coalición que anunciaron ayer los presidentes de PRI, PAN y PRD. A mí me parece que tenemos que ser generosos. Yo lo que le pedí a los presidentes es de que todo el mundo cediera, que si cada quien se sentaba pues, con sus posturas no íbamos a avanzar. Fue el motivo por el que no me pudieron acompañar los presidentes el día de ayer, pero para mí muy bien porque se resolvió el tema y ya podemos darle la vuelta a la página y concentrarnos en lo que viene una contienda muy fuerte. Va a haber siempre inconformes porque pues obviamente no hay espacios para todo, pero yo le diría a Adrián y a Sandra Cuevas pues que hay que platicar. Yo espero que se puedan resolver esas diferencias. Xóchitl, en el caso de Samuel García dice que ya la rebasó usted y que pues, va a primer lugar, va a ser un segundo lugar, pero es el papel que está jugando. Samuel García dice que el cuchillo 2 está funcionando, así es que imagínense. Pero el papel que está jugando es de Esquirol. Pues a ver, ni sé quién es Samuel García, la verdad. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Hasta esta noche no se sabe nada nuevo sobre el paradero de la tripulación del Galaxy Leader, el buque que fue tomado el domingo por los rebeldes hutíes de Yemen. Eran 25 los marineros a bordo, entre ellos 2 mexicanos. Y como informamos anoche, uno de ellos, Arturo Zacarías, de 31 años, es originario de Misantla, Veracruz. Su familia no lo ha visto desde junio y hoy su madre le mandó este mensaje. Yo le diría que lo estamos esperando con ansias, que estamos haciendo todo lo que nos están pidiendo para que él esté aquí con nosotros, que aunque sabemos que él estaba a gusto, era su felicidad andar en esos buques, en esos viajes, tener ese trabajo, pero a nosotros aquí nos hace muchísima falta y que ansiamos verlo ya, que llegue a su casa, a su familia, con su gente. Difícil para la familia de estos 25 marineros. Sin embargo, hoy el New York Times dio con la ubicación del buque a través de imágenes satelitales. Esa es la imagen más reciente y hasta las 10:30 de esta mañana el Galaxy Leader se ubicaba en el puerto Al-Hudaya, en las costas de Yemen. De acuerdo con el diario, habría llegado a ese punto ayer, a casi 700 kilómetros de la ubicación detectada en su última transmisión, antes de ser secuestrado por los rebeldes hutíes. Y hoy se confirmó que el gobierno de Israel y el grupo Hamas alcanzaron un primer acuerdo para la liberación de rehenes y un cese al fuego temporal. Hamas se comprometió a liberar a 50 de las más de 200 personas que mantiene como rehenes desde hace más de 6 semanas, desde el 7 de octubre que inició esta guerra. Solo mujeres y niños. A cambio, Israel va a entregar a 150 presos palestinos. El acuerdo fue por un alto al fuego durante 4 días, en lo que liberan a los 50 rehenes. Todavía no está claro a partir de qué momento iniciará esta tregua, pero el gobierno de Israel fue muy claro. Por cada 10 rehenes adicionales que Hamas libere, ellos cederán un día más de alto al fuego. Pues especulaba que este encuentro se daría ayer. No se dio, pero sí se dio muy temprano hoy. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, se reunió con el todavía presidente Alberto Fernández. Se les vio muy serios en la única fotografía difundida después de este encuentro. Fue una reunión para dar inicio a la transición. A Alberto Fernández le dije que soy el nuevo inquilino de la Quinta de Olivos. Así de claro lo dijo en una entrevista a medios locales Javier Milei. Ese será
a partir del 10 del mes próximo el nuevo presidente de Argentina. La oficina del presidente electo de Javier Milei informó que el Papa Francisco se comunicó con Javier para felicitarlo y para expresarle su deseo de unión y progreso. Milei, a diferencia de otras ocasiones, agradeció las palabras del Papa, quien, por cierto, también se comprometió a enviarle un rosario bendecido como obsequio de Asunción. Pero hace apenas 2 meses, el Javier Milei, candidato, llamó imbécil al Papa Francisco. Lo dijo así en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson en septiembre. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Bueno, supuestamente el Papa lo visitará el año próximo, según medios locales. Veremos. En otras cosas, 12 muertos, 58 heridos dejó el choque de un autobús de turismo en el tramo carretero La Tinaja a Cayucan, esto cerca de la caseta de peaje de Cosamaloapan en Veracruz. Este accidente ocurrió a las 2 de la madrugada cuando el autobús que salió de Tuxtla Gutiérrez se salió de la carretera y chocó debajo de un puente. Y según las primeras versiones, el chofer se habría quedado dormido, aunque no se descarta una falla mecánica. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que en todo 2022 hubo 14,000 accidentes en carreteras federales del país. 14,000, y de esos 14,000, en más de 4,700 accidentes se registraron muertos. Qué cosa, qué desastre. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hoy, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un impedimento solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, un recurso que buscaba que el ministro Javier Lainez no revisara una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores del PAN, PRI y PRD contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, pero los ministros lo desecharon por notoria improcedencia, porque dicen este tipo de recursos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias. Entonces sí lo revisarán y seguramente lo van a echar abajo. Gracias, Claudia. Seguramente. Buenas noches. Gracias. BBVA México presentó un estudio que verdaderamente suena esperanzador. 27 estados del país ya recuperaron el nivel económico que tenían, o recuperarán a final de este año el nivel económico que tenían antes de la pandemia. 3 años después, pero bueno. 3 años después, sí, pero ya se recuperó. Bueno. Estamos regresando al nivel que teníamos previo a la pandemia. Finales del 2019. Pero hay que ser optimistas, o sea, bueno, está bien. hay que ponerle un poco de optimismo. Ahora tú eres el optimista esta noche. Hoy cambiamos de papeles. A mí me parece correcto que la economía esté recuperando el nivel, pero no deja de ser cierto que apenas estamos regresando al nivel que teníamos en 2018. La economía mexicana, este sexenio, en términos de crecimiento, va a ser un sexenio perdido. Creceremos por ahí, si todos son los pronósticos de la Secretaría de Hacienda, un 1% en promedio anual. Los neoliberales, esos que criticábamos tantos, lo hacían. Bueno, se dirá siempre que estuvo la pandemia. Deja ahí tu optimismo y mejor hoy remátala, David. Bueno, se los dije, no tienen aviones, no tienen pilotos, no tienen nada. No arrancará el 2 de diciembre la nueva mexicana de aviación. Quizá tendrán un vuelo por ahí de fin de mes. Gracias, volvemos, viene con todo. Javier Alarcón, volvemos. No hagas corajes, Javier. Ciro, el daño es incalculable y el rezago es irrecuperable. Lo que no se dan cuenta
con las generaciones que pierden el Mundial Sub-17. Éramos campeones del mundo, perdieron hoy con Mali 5-0. La Sub-18 goleada 5-0 en octavos de final. O sea, para pasar, antes éramos campeones del mundo. La Sub-18 goleada en Inglaterra 7-1 por Inglaterra. Y ahora la grande se festeja un miserable empate global hasta el momento con Honduras. ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Cómo pues todo? Ahí va la cosa. ¿Ah, no ha acabado? No, para ir a Copa América. Sí. Pero ¿sabes qué, Ciro? El tema es que ya vamos a ir a todo. Porque ya son 48 países en los mundiales, entonces el negocio está resuelto. Pero ¿cuándo le van a meter profundidad a este tema? ¿Cuándo van a recuperar la capacidad de formar jugadores como antes? Es una generación limitada mentalmente, físicamente y en calidad. Por eso hoy dominan y llegan, pero no tienen la lucidez ni el talento para meterlas contra una selección muy limitada de Honduras, la número 80 en el ranking de FIFA contra la 12. Metió gol Chávez, y te ahí hacen partido y te pelean. Aquí está Chávez con contribución del arquero, buen disparo, 1-0, y a mí me parece que también exageró el árbitro. Pues es parte de esta tónica de negocio, porque le avienta un minuto al minuto. Es cierto que los hondureños hacen tiempo y ahí empareja a México, qué bueno, con un gol de Edson Álvarez. Mira, esto de Edson Álvarez, fallar es increíble. El mismo corrige para hacer el 2-2. Y ahí el gol en el minuto 1000. Ahí está. 2000. 100 más 35, o sea, eran 10 minutos. Bueno. El árbitro aparentemente dice uno más, pero bueno, es una tristeza, es una vergüenza el manejo. Y pase lo que pase, ya, es esto un ya, mal resultado. No va a mejorar nunca, o sea, esto. Una de dos, o mete un gol México y pasa, o pasa Honduras, o pasa México en penales. Y si pierde México, va contra Trinidad en un partido de repesca. Pase lo que pase, van a meter la mano para que estén ahí, porque es el negocio, la selección mexicana. Pero ¿cuándo van a recuperar esos jugadores que teníamos? Pregunto. No, nunca. Mira, que suene la caja y ahí nos vemos. Gracias, Ciro. Bueno, despide y di ánimo. No, carajo, ¿qué voy a decir ánimo? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Siempre ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.